Bien, yo no sé cuántos de ustedes, de alguna manera, eh, seguramente que todos, nos hemos topado alguna vez con un aguacerazo que parece tormenta, lluvia, que ni nos esperábamos. A veces está el sol y de repente se suelta la lluvia y tú no traes paraguas porque tú saliste sin paraguas porque pues había sol, pero usted sabe bien que en México podemos tener todos los tiempos en un solo día. Y empieza el aguacerazo, ¿y qué es lo primero que usted hace cuando empieza el aguacerazo y no trae con qué cubrirse el paraguas? ¿Qué es lo que hace? Buscar refugio, ¿no? ¿Dónde atajarse, verdad? Y lo menos que se pueda. Y, y si no lo encuentra hasta que lo encuentra, usted busca desesperadamente algo, ¿no? Y a veces da un poco de risa ver cómo la gente quiere con un periódico cubrirse el aguacerazo, ya el periódico ya trae hasta las letras marcadas en su cara, pero se sigue mojando, ¿no? Y algunos que somos medios delicaditos con respecto a nuestros bronquios y cosas por el estilo, ¿qué es lo que pensamos luego? Me voy a enfermar, ¿no? Y luego buscas un lugar donde te cobijes y el agua pues ya haga así, pero te moja los pies y dices, híjole, se mojan los pies, se me va a subir la calentura. ¿Y qué haces cuando llegas a tu casa? Inmediatamente te pones en traje de Adán y Eva y a bañarse, ¿no? Con agua, esperando y que te den un tecito por ahí caliente, ¿no? Tratas de cuidarte y haces bien. Hacemos bien, dijo el otro. ¿Eh? Y yo quiero hablar un poco de las tormentas, pero tormentas de la vida, ¿no? Que son así de repente, así vienen a nuestras vidas de repente. Está el sol en su apogeo, parece que no está pasando nada y de repente nos agarra, haga de cuenta el aguacerazo, ¿no? Y inmediatamente empezamos a buscar la forma de salir de esa tormenta, ¿no? Eh, eh, Tormentas hay de diferentes maneras, ¿no? Hay tormentas de las cuales la gente no escapa, ¿no? Déjeme llamarle así tormenta, aunque no sea así, un tsunami, por más que usted quiera escapar de él, pues podrá usted ser el corredor más veloz de los 100 metros y haber sacado una medalla de oro, pero si está en la playa y viene el tsunami, se lo va a llevar también, ¿no? Hay tormentas que son imposibles de parar. Las tormentas tropicales, cuando los que viven así cerca de donde se generan estas, saben los tiempos de las tormentas y tratan de prevenir, ¿no? Algunos hacen compras de pánico. Lo que busca el ser humano en cualquier situación es seguridad, es bienestar, y está bien porque esa naturaleza tenemos todos. De hecho, Dios puso en nosotros ese sentido de sabernos resguardar, de sabernos proteger, ¿no? Aunque habemos algunos insensatos. Entonces, ¿cómo vemos cómo las tormentas causan de veras desastres lastimeros, déjeme decirlo así? Eh, Usted ve cómo se han desbordado ríos a causa de las tormentas, los aguaceros. Y esos ríos no pasan inadvertidos, se llevan casas y no respetan edad, ni si la casa está hecha de madera o de tabique o de lo que sea. Las arrastran carros, se llevan muchas cosas, ¿no? Las precipitaciones copiosas así hacen grandes destrozos. Yo recuerdo que una vez estuve en Durango, y en Durango, o sea, bueno, no sé hoy, pero yo estoy hablando de hace unos 28 años que estuve en Durango, y no hay coladeras, que no llueve. Qué chistoso. Pero ese día llovió. ¿Y qué creen?
que se inundó. Y en la casa incluso que yo estaba, subió más o menos a la altura del segundo escalón de y había que esperar que el agua corriera para que se fuera. Casi la gente no podía hacer nada. Y bueno, así es la tormenta, así es las tormentas en la vida de cada uno de nosotros. Nos llega cuando menos esperamos. Una vez escuché a un pastor decir, mira, si tú como cristiano en tu vida no pasa nada, debes de estar preocupado. Y yo decía, ¿por qué? Al contrario, levante la mano, ¿quién quiere que le pase algo? Nadie, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué? Si no me pasa nada es porque me estoy portando bien. Pues fíjese que no es cierto. Porque la palabra de Dios se cumple, ¿no? En el mundo, te portes bien o te portes mal, tendrás aflicción. Nada más que la diferencia es que si te estás portando como Dios dice, la tormenta la vas a lidiar de una manera muy diferente. Muy diferente. Tu fe, tu esperanza no te van a hundir, te van a sacar adelante. Entonces, así es. Y yo quiero hablar de eso que les decía yo, de las tormentas, ¿no? Que hay. Una tormenta eléctrica bueno, yo he visto algunas tormentas eléctricas, pero muy raras, ¿no? No muy fuertes. Pero hay tormentas eléctricas que precisamente iba yo para Durango cuando iba en un carro con varios ministerios y había una tormenta eléctrica y a lo lejos se veía cómo caían y subían los rayos. Iba conmigo un ingeniero en el menesteres de la electricidad y me decía, ¿tú crees que los rayos bajan? Yo voy a decir lo que él me dijo, Yo le dije, sí. Dice, no, los rayos salen de la tierra para arriba. Dije, entonces, ¿cómo le caen en la cabeza a la gente? Es la velocidad. ¿Me cuentió o no me cuentió? Yo le estoy diciendo lo que me dijo. No ves que tú crees que entró por la cabeza, pero fue al revés. Bueno, íbamos como 5, nadie respingó, nadie dijo nada, pero sí veía yo cómo caían esos rayos, esa tormenta eléctrica, que no nos vaya a caer un rayo, sea que caiga de abajo, suba de abajo o venga de arriba, ¿no? Todos pasamos por tormentas. Permítame ejemplificar esto, que una vez ejemplifiqué. Aquí todos estamos en el mismo barco, buenos, malos, altos, chaparros, blancos, morenos, chinos, lacios. Todos estamos en este barco. Y en este barco, ahorita tenemos un tiempo de remanso, aún en medio de la pandemia. Pero no todos tienen un momento de remanso. Ahorita, por ejemplo, todos los que estamos aquí tenemos un momento de calma. No tenemos una tormenta. Pero en cuanto te dicen que tienes COVID, se levanta la tormenta, ¿no es cierto? Y entonces buscas dónde esconderte, o más bien dicho, dónde salvarte, ¿no? Pero todos vamos a estar inquietos. El puro hecho de saber que tenemos COVID nos inquieta y levanta una tormenta mental, emocional en nuestras vidas. Algunos hasta, y no vaya a decir que no, ¿verdad? Hasta anduvimos investigando cómo prepararnos por si la tormenta llegaba a nuestra vida, ¿no? Y compramos medicina que ni la usamos, pero ahí está. Y pues mejor, ya para enero, mejor regálenla a los dispensarios para que no se vaya a echar a perder, ¿no? Pero así somos todos.
Y es algo de lo que no podemos huir, sino es algo a lo que nosotros y Dios nos enseña a enfrentarnos. Repetirlo no es en vano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quiénes no han perdido su trabajo en este tiempo? Y se han visto en medio del ojo del huracán. ¿Qué voy a dar de comer? ¿Quiénes no se han enfermado? Y ya no digo de COVID, de cualquier otra cosa, y dicen, no, pues, si voy al doctor, aparte de lo que llevo, me voy a traer el COVID. ¿No? ¿Y qué hacemos? Estamos en medio de la tormenta y Dios quiere precisamente que nosotros aprendamos a enfrentar las tormentas de la vida a la manera de Dios, ¿sí? Y yo quisiera decirles una cosa. Si usted está confiando y creyendo en Dios, usted puede entrar en una tormenta y estar con la paz de Cristo en medio de la tormenta y salir con la paz de Dios de esa tormenta, cualquiera que sea la situación. Quisiera que leyéramos ahí en Hechos 27, desde el verso 1, voy a leer. Ese es el viaje que emprendió Pablo junto con algunas personas. Él iba preso, no era el único preso, pero dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratándonos humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallándonos allí el centurión en una nave alejandrina que zarpábamos para Italia, nos embarcó en ella. Navegamos muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salomón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole: varones, veo que la navegación va con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste, e invernar allí, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esfinge. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sistre, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave,
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ponga atención en eso. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido, sí, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y esta pérdida. Bueno, al leer todo este pasaje bíblico, nosotros nos damos cuenta cómo la nave sufrió varios embates, déjenme decirlo así, de las tormentas de una manera o de otra, pero la necesidad que a veces había tanto en el capitán como en el dueño del barco era mucha, y no le quisieron hacer caso a Pablo de que no zarparan, que mejor se quedaran en X lugar, que ahí iban a estar seguros, pero ellos no quisieron hacer caso. La semejanza que quiero hacer es la siguiente. Nosotros muchas veces pasamos por tormentas, muchas, una tras de otra. Todavía no acabas de pasar una cuando ya está la otra. Y todavía no acabas de esa otra cuando ya viene otra. Y entonces empezamos a sacar opiniones de la gente. Empezamos a pedir consejos de aquí, de allá y de acá y de acullá. Cuando nosotros lo que primero deberíamos de hacer es oír el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? En esencia, si no sabemos qué es lo que Dios dice, lo primero que tenemos que atraer hacia nosotros es la paz de Dios. Es pedirle a Dios que nos dé paz. Paz en medio de la tribulación, paz en medio de nuestra necesidad, paz. Lo contrario no nos va a hacer bien. No nos va a hacer bien. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios antes que la de los hombres. Antes que la de los hombres. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a estar en medio de las tormentas y siempre debe estar dentro de nosotros la palabra: no temas, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Siempre. Pero tormentas vamos a enfrentarnos de muchas maneras. Ahora, debe darse cuenta de una cosa, que Dios le habló a Pablo, pero mire, Lucas lo que escribe, dice que ya habían perdido toda esperanza. ¿Sabe qué es eso? Que ya habían perdido toda la esperanza. Ahí dice bien claro, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dijeron: hasta aquí llegamos. Mas sin embargo, Pablo estaba tranquilo, y fue Dios quien le habló a Pablo y le dijo que no iban a perder nada, solamente que tenían que hacer X, Y y Z. Y entonces ya Pablo se lo dijo: varones, ya tenemos muchos días sin comer, vamos a comer y echemos todas las cosas al mar, aligeremos la carga, se va a perder, y sí vamos a perder la nave, todo se va a perder, pero ninguno de nosotros nos vamos a perder, vamos todos a vivir. Y empezaron a hacer lo que dijo Pablo, porque Dios se lo había dicho. Y a veces uno en su mente dice: bueno, ¿no podía Dios haber hecho que ni la nave le pasara nada y que no se rompiera y que no se perdiera? Porque la nave se hizo añicos y muchos se salvaron nadando, otros se salvaron agarrados de un poste, lo que ustedes quieran y manden, pero ninguno murió, como Dios dijo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? A veces yo veo a los hermanos luchando, estando en unas tormentas y luchando con sus fuerzas y no con las de Dios. Y de alguna manera, cuando llegan a salir, dicen: ay, gracias a Dios que me salvó. Bueno, pues sí, que gracias a Dios que te ayudó. Pero hubiera sido más ligera tu tormenta si desde el principio hubieras obedecido a Dios. Desde el principio. No en medio, sino al principio.
haber obedecido a Dios. Sí, la paz de Dios es un sinónimo, es una marca de estar confiando y creyéndole a Dios. Aún aunque no te haya dicho todavía nada, es sinónimo de una marca en tu vida, de paz. Yo fui a hacer unos análisis periódicamente, y ahora que vi los análisis, vi que en lugar de mejorar empeoré. Y Dios sabe lo que le digo. ¿Usted cree que yo me puse nervioso? La pregunta es, ok, estoy en medio de este lío, Señor, ayúdame. Si es tu voluntad, o sea, cual sea tu voluntad, oriéntame a dónde, qué debo hacer. Porque lo otro nada más turba nuestra mente. Turba nuestra mente y de esta tormenta que está así, voy a hacer una tormenta grandota acá arriba. La voy a hacer. Entonces, bueno, ya está, ¿no? Ya está. Eso no lo puedo remediar. Estoy en medio de esta tormenta y no lo puedo remediar yo. Yo no lo puedo remediar. Por eso Dios dice, por nada estéis afanosos, por nada. Porque genera tormentas emocionales en nuestras vidas. Por nada. Si no sean notorias vuestras peticiones de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios gobernará vuestros pensamientos y guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y nos dice de qué manera debemos pensar para opacar la tormenta, ¿no? Y es importante que sepamos que estos cuates que iban en el barco con Pablo lo menospreciaron, no quisieron hacerle caso a lo que él decía, quisieron usar su experiencia, que eran marinos expertos, pero ante una tempestad, tú puedes ir con el mejor doctor del mundo o el mejor ingeniero, lo que sea, ¿no? Es como cuando lanzaron al mar por primera vez y única vez el Titanic, ¿no? Que dijeron que ese barco no lo hundía ni quién, ni Dios. ¿Sí? Tú puedes hacer lo que quieras. Yo digo, yo no puedo estar presumiendo de este lugar porque tiene unas zapatas de este tamaño, de altura de este tamaño, cada columna, y tiene así unos piecesotes así grandote de puro fierro. ¿Sí? Porque alguna vez pensé que nos íbamos a ir al cielo por aquí, una torre de Babel, ¿verdad? Pensaba que podíamos ir más arriba para agrandar la nave, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Dios no lo permitió, estoy contento con lo que Él ha permitido, está bien, y no puedo confiar en eso, ¿no? O sea, tenemos que confiar en Dios, tenemos que aprender a depender de Dios. Simple y sencillamente tenemos que aprender a confiar en Dios. Todos aquí decimos que tenemos a Dios, todos, pero se nos olvida en medio de la tormenta confiar en Dios. No estoy hablando no soy cristiano, se nos olvida creerle a su palabra. Voy a leer una porción de la Escritura junto con ustedes en Lucas 8, 22, 25, que le hemos leído en otras ocasiones, pero las enseñanzas de pensar que estoy mal de la gripe de aquí de la garganta, no, hermano. Lo que pasa es que tengo agruras y se me suben. Bueno, Lucas 8, 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago. Note, primer punto, Dios no es mentiroso, Cristo no es mentiroso. Si ya te dijo, no que tú abriste la Biblia de Tin Marín de Dopingüe y agarró un lazo y se fue a ahorcar y usted se va a ir a ahorcar. Estamos hablando de una palabra revelada,
de un rema de Dios en tu vida. Que lo que tú estás experimentando es un rema de Dios en medio de la tormenta. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. A todos los discípulos se los dijo. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Se durmió? Sí, se durmió. Estaba bien dormido. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. No creo que el Señor Jesucristo no sintiera que el barco se menea para acá, se menea para allá, pero a él no le preocupaba eso. Él sabía que iba a llegar al otro lado. Y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Mire, ellos empezaron a entrar en una tormenta. Ellos no eran ningunos inexpertos como marinos. Y también sabían que en ese mar de repente se levantaban ciertas tempestades. Pero ellos empezaron a tener miedo y despertaron a Cristo. Esto quiero decir que quiero entrar un poco a la escena. Pues, ¿qué no estaban confiando en la palabra de Dios que les dijo, vamos al otro lado? Si Dios le dijo, si Cristo les había dicho, vamos a ir al otro lado, pues vamos a ir al otro lado. Que aunque está temblando y está caído, vamos a ir al otro lado. Vamos a ir al otro lado. Muchas veces el Señor, algunos nos dice, estate quieto y ve la salvación de Dios. Cuando nos diga, estate quieto y ve la salvación de Dios. ¿Sí? Y entonces ellos fueron y despertaron a Jesús. Jesús no les dijo nada en ese instante. Dice, reprendió a los vientos y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Puede haber dos cosas aquí. No estoy cierto, voy a decir las dos cosas. Una es, ¿no creyeron en lo que yo les dije? Que íbamos a ir al otro lado. ¿Por qué temen? Esa es una. La otra es, si yo estoy cerca y han visto lo que yo he hecho, ¿por qué tanta desesperación? Podemos clamar a Dios y puedo calmar la tempestad como lo hizo. Pero la tercera y la más grave es lo que ellos expresaron, ¿no? Y atemorizados se maravillaban y se decían los unos a los otros, ¿quién es este que a los vientos y a las aguas manda y obedece? ¡Qué increíble! ¿Cómo somos dados los hombres? ¿Cómo somos dados los hombres a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Ellos habían visto grandes maravillas de Dios. Ellos vieron cómo multiplicó los peces y los panes. Ellos vieron cómo salió Lázaro, cómo dio vista a los ciegos, cómo sanó, y todavía dicen, ¿quién es este? ¿Podrá Dios calmar nuestras tormentas? Seguro que sí. Seguro que sí. Solamente te ruego en el nombre de Jesús que no hagas tú la tormenta. Porque, pues si siembras, como dice la palabra, si siembras vientos, cosecharás tempestades. ¿No? Pero cualquier tormenta que de repente venga a tu vida, déjasela al Señor. Dile, ¿qué quieres tú que yo haga? No vas a decir, ¿querrás ayudarme, Dios? ¿Podrás hacer? Pues de poder sí puede. De querer, no lo sé. Pero podemos pedir, como Él dice, con acción de gracias, lo que querramos que Él haga por nosotros.
Ahí no dice, esa parte de la Escritura no dice que porque pedimos. Él dice que va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones para que estemos en paz. No está diciendo, pero te voy a dar lo que estás pidiendo. No, Él no está diciendo. Él te está enseñando una forma de pensar para quietar tu alma, tu espíritu, tu ser. ¿Sí? Pero ve aquí. Y Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Entonces, ¿usted cree que para Jesús le sorprendió esas cosas? ¿Para Jesús, ignoraba Jesús esas cosas? No. Todo el mundo dice, Dios tiene todo bajo control, solamente nuestras tormentas no. ¿Verdad? Pero Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control. Si hemos de vivir, vamos a vivir. Si hemos de morir, vamos a morir. No se preocupe. Si hemos de sanar, vamos a sanar. Si no vamos a sanar, pues no vamos a sanar. Como le dije la vez pasada, ¿cuánto tiempo habrá Pablo orado a Dios para que le quitara el aguijón? ¿Un día? ¿O en la mañana y luego en la mediodía, en la tarde, y fueron las 3 veces que oró? Yo no lo sé. Al menos yo no me he dado cuenta en la Escritura que digo, oró. Dice que oró 3 veces. No sé si ahorita oró y dentro de 3 días otra vez, y el cuarto, y dijo Dios, no, mira, no te la voy a quitar, y bástate de mi gracia, porque tu debilidad se fortalece con mi gracia. ¿Sí? Y a veces, pues, Dios usa algunas cosas. A él Dios se la había mandado directamente para que no se ensoberbeciera. Para él era claro. Tormentas que llegan a nuestras vidas no están claras para nosotros, pero lo que sí está claro es que Dios está por nosotros. ¿Sí? Él está por nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios les vuelve a dar otra muestra, Cristo les vuelve a dar otra razón más para que vivan confiados en Él. Y cuando yo escudriño la Escritura, veo cómo Jesucristo está siempre tratando de que los discípulos crean en Él, que crean en Él, que crean en Él. ¿Sí? Varias veces pasó, ellos habían llegado de haberle dado de comer a 3,000 o a 5,000 o a los que hayan sido. Cuando le dijo a sus discípulos, cuando llegaron a la orilla de donde iban en la barca, cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces se voltearon a ver, ¿será que porque no trajimos pan? Y el Señor se regresa y le dice, no, ya no se acuerdan de las 12 cestas que levantaron y del pan que recogieron. ¿No se dan cuenta que no se trata de la comida, se trata de la enseñanza de los fariseos, de la levadura que ellos tienen? Sí, pues entender a Cristo, querer conocer la voluntad de Dios es una lucha en nuestra vida de todos los días. De repetirnos la palabra, de pensar en la palabra, de actuar en la palabra. Y cuando vengan cosas contrarias a lo que dice su palabra, en el nombre de Jesús, rechazarla. Quiero terminar con ustedes leyendo lo que Dios nos aconseja en Santiago y tratar de ayudarles a pensar en esta idea. Dice Santiago 1, del verso 1 al 5. Fíjese lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a ponerle en diversas tormentas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, hermano, cuando aquí habla del gozo, no es que diga, pues deleítate, qué felicidad que estás en el gozo, qué placer, qué entusiasmo, qué júbilo. No, el gozo que tenemos es a pesar de la tribulación o de la tormenta, de la seguridad. El gozo que tenemos es que Dios está por nosotros y eso nos ayuda a sobrellevar la carga. Y el gozo está en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿sí? Dios sabe que no miento. Yo he pasado por cosas fuertes, difíciles, de verdad. Pero lo primero que viene a mi mente es Dios, Dios. ¿Alguna vez has flaqueado? Sí. No he flaqueado en dejar de creer en Dios, sino en mi fe. ¿Por qué no? Recuerdo que la única tormenta fuerte que tuve últimamente, que fue el herpes, que jamás en mi vida había sentido un dolor de esa intensidad, con ese tremendo, toda mi pierna que me revolcaba, sentía como un cerillo dentro y todo. Dios sabe, clamaba a Dios de una manera, dije, yo sé, esto ha de haber sido clamar a Dios, ¿no? Pero cómo me urgía que pasara ese momento. Y gracias a Dios que pasó. Cuando acabó ese momento que a mí se me hizo eterno, estaba yo como cansado, como si hubiera luchado, como si hubiera pasado, qué sé yo, ¿no? Pero dentro de mí había la seguridad de que Dios estaba allí, que me estaba ayudando y que me iba a sacar adelante. Y así fue. Y fue la única vez durante estos casi 3 meses, que todavía no acabo de pasar todo, que tuve ese problema. Mientras otros dicen, hermanos que he tenido aquí, que no voy a decir nombres, ni están aquí, que ha pasado por eso, de meses, comezones increíbles, pomadas para esto, para aquello, y sin embargo, yo no, mejor que ellos, no. Será como enfrentamos la lucha. Será como hayamos enfrentado la lucha. Siempre he dicho que como entremos a la lucha, dice, pero hay que mantenernos en la fe. No ser fluctuantes para que sea perfecto en todo. Como dice Santiago, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así dice la palabra. Sin que os falte cosa alguna. Y bueno, claro, he tenido que lidiar con esto y aprender. O sea, en cada lucha he aprendido. Cada batalla he aprendido algo. A lo mejor así, hermanos, pero he aprendido. Estoy seguro que lo que Dios siempre quiere es que nosotros aprendamos de Él. Miren los 12, no tantas cosas que vieron, y a lo mejor ustedes dicen, si yo fuera de los 12 y viera a Jesús, no haría lo que hizo Pedro, no haría lo que hizo fulano. No, me canso, ganso, y aquí a veces con cualquier cosita, a veces estamos ya casi, con respeto lo digo, como relinchando, ¿no? Entonces aprendamos que en medio de la aflicción el gozo de Dios debe estar en nosotros. No es una actitud de resignación, sino de convicción, que si Dios está permitiendo eso, me va a sacar, y si no me va a sacar, es su decisión. ¿Sí? Es su decisión. Porque bien claro dice, si vivimos para Dios, vivimos, y si morimos para Dios, morimos. ¿Sí? Entonces es importante que en cada tormenta invitemos a Jesús a tomar el timón. En cada tormenta, económica y no económica, de salud y no de salud, estemos metiendo al Señor. Es importante.
Pero una vez más, y con esto termino, le ruego, le suplico que usted no haga la tormenta, no la haga, porque si la hace, pues la paga. No la haga, no se ponga inquieto, nervioso, confiemos en Dios, ¿sí? A ver en qué nos sorprende el Señor. Todo va a pasar, menos no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Le aseguro que a cuentas gotas muchas veces salimos, pero salimos, porque así es Dios. Entonces, yo le animo a que se anime, ¿no? Que su fe no decaiga en la tormenta. Sé que hay gente que ha lidiado mucho. Mire, por ejemplo, ¿quién llora? Yo no lloro. Yo desde el jueves pasado, no me estoy poniendo como ejemplo, yo tengo mis luchas. Es que ustedes me ven aquí y han de decir, ni luchas tiene. No, hermano, tengo luchas a granel. Tenía 162, 99 de presión. Y así anduve. Y ni quien se dé cuenta. Mi esposa y yo lo sabemos. Y mis hijos me preguntan, bueno, pues les digo, ¿no? ¿Me siento Superman? No, sé que algo ando mal, pero pues estoy rogando y pidiendo a Dios. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo quisiera saber qué puedo hacer. Que alguien me diga qué puedo hacer. Pues nada más confiar en Dios, ¿no? Y ya, me estoy quieto y ha ido bajando poco a poco, ¿sí? Y he hecho mi vida normal, ¿verdad? A otros de otra manera. Cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene su tormenta y cada uno tiene que aprender cómo lidiar con la tormenta. Yo no quiero su tormenta, usted no debe querer la mía. La palabra de Dios es clara, dice que debemos ayudarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por eso nosotros tenemos un tiempo de oración, las mujeres y los hombres. Tenemos nuestro tiempo de oración sobrellevando las cargas los unos de los otros. Oramos por fulano, por mengano y por sutano, por el que sabemos que está padeciendo mengano, y oramos. Pero dice el verso 4, aunque cada uno llevará su propia carga. Sí, es verdad, ¿eh? Yo no puedo pasar por donde pasa Katy, por donde pasa Poncho. No estoy pasando, ¿verdad? A lo mejor un día paso, ¿no? Cada quien pasa por su propia tormenta, ¿sí? Entonces, algunas veces, yo a veces digo, oh, Dios, ¿por qué acaso soy yo el que debo de pasar por todas las cosas que pasan ahí para poder explicar que sí nos sacas? Porque si alguien se ha quedado sin trabajo, soy yo. Si alguien ha visto que su despensa ya no había nada, soy yo. Y de repente volteas y hay. Pues gloria a su santo nombre, ¿no? Y así cosas por el estilo, hermano. De una o de otra manera, Dios nos bendice, Dios nos saca. Pero yo no provoqué la tormenta, yo no la provoqué. Yo no hice nada para que la tormenta me azotara, ¿sí? Y hay cosas, muchas cosas que uno es azotado y ayudado de parte de Dios, pero por las circunstancias, ¿no? Pero en las que me he metido yo, me ha ayudado el Señor a salir, pero me ha costado más trabajo. Así que quiero animarles, que sepan, que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. No se desanime y tampoco diga hasta cuándo. Mejor di cuando tú digas, Dios. Cuando tú digas, yo estoy aquí. Voy a ser sincero contigo, Dios. No me gusta. No lo quiero. Pero si tú lo decidiste y si tú lo estás permitiendo, o cual sea la razón, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para alabarte, para adorarte, y no de dientes para afuera, ¿no? Entonces,
Dios es bueno, no se metan en tormentas. Si llega la tormenta, busque refugiarse en Dios. Él nos hará el bien. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por tu misericordia. Dios, tú sabes bien que a veces somos como niños, necios, pero tú perdónanos. Tú perdónanos, y como dijo una vez David, te decimos, no mires nuestros pecados, sino que conforme a la multitud de tus piedades, ten misericordia de nosotros. A veces las personas pensamos que, ¿cómo se puede tener ese gozo? Ya dije yo, Dios, que no era con castañuelas, sino una paz interior. Y viene a mi mente la vida de Esteban cuando él estaba siendo lapidado. ¿Cómo le ha de haber dolido, Señor, las piedras que lo azotaban? Sin embargo, él alzó sus ojos al cielo. Y dice tu palabra que él te vio sentado a la diestra del Todopoderoso y dijo, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. ¿Qué fe, Señor? ¿Qué ejemplo, Padre Santo, de lo que es tener el gozo en medio de la tormenta? Señor, nos acordamos de Pablo y de Silas cuando estaban en la cárcel. Ahí sin razón ni sin motivo, con sus pies amarrados con unos grilletes en el piso. Y ellos cantaban y adoraban tu santo nombre. Algunos van a decir, pero estaban nada más ahí en la cárcel. Estaban en la cárcel, de más adentro, con frío, y solamente Dios sabe qué tantas cosas, pestilencia había ahí, Señor, ratas, o qué sé yo, Señor. Ellos cantaban y alababan tu santo nombre. El mismo Pedro, Señor, cuando él pensaba que lo iban a matar al otro día, cómo él oraba a ti, y de repente las puertas de la cárcel se abrieron en medio de su tormenta, y él había pensado que estaba soñando, y luego le dijiste, sal, y encontró todas las puertas abiertas y nadie lo vio. Es que tú eres un Dios maravilloso, es que tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios eterno, santo, perfecto, puro, que eres digno de honra, de gloria y de alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, en la prueba o en la tormenta por la que estamos pasando. Ayúdanos a glorificarte, que es el mejor remedio que tenemos, a exaltarte, que es el mejor remedio para nuestro dolor, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice a mis hermanos que me están viendo a través de la pantalla y los que están aquí. Ayúdanos, Padre, porque tú eres bueno y bondadoso. Gracias, Padre, por el Cristo Jesús. Señor, llévanos en paz a nuestras casas. Llévanos en paz a nuestras casas, con seguridad, por amor a tu nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén y amén.